Las tiendas cambiaban porque las cosas que vendían también cambiaban. Se estaba haciendo una revolución del consumo. Los artículos que ofrecían eran exquisitos y muy bien trabajados, pero habían dejado de ser exclusivos. Gracias a las fábricas de la revolución industrial, un vasto surtido de opciones se había abierto de repente para el consumidor. Una de las tiendas más excitantes para visitar y pioneras de este estilo era la de Wedgwoods. Comprar en Wedgwoods era terapia de compras al estilo del siglo XVIII. Esta asombrosa variedad de objetos de loza fina hizo de ella una tienda de tipo moderno. Este tipo de tienda nos parece normal ahora, pero entonces era algo muy nuevo. No solo por la enorme variedad de objetos en venta, sino por la excitante y adictiva experiencia de poseer y comprar. El hombre que transformaría la mesa de comedor de la clase media, Josiah Wedgwood, procedía de una familia de alfareros de Staffordshire. Cuando tenía casi 11 años cogió la viruela y eso le dejó la rodilla izquierda paralizada. El reposo forzoso le dio la ocasión de dedicarse a hacer experimentos dirigidos a un objetivo en particular. Uno de los grandes desafíos de la época era encontrar loza barata y de alta calidad que resultara atractiva a la gente con gusto y que rivalizara con la porcelana que estaba tan de moda en Europa. Wedgwood empezó a trabajar. Estaba decidido a mejorar la pobre calidad de la loza producida por otros alfareros de Staffordshire y creía que un esfuerzo sistemático daría sus frutos. Experimentó con esmaltes, arcillas de color, y sus experimentos siguieron. En realidad, siguieron durante años. Vemos en su libro de experimentos que seguía una especie de metodología científica para encontrar la loza blanca perfecta. Absolutamente fascinante. Estaba intentando eliminar la improvisación de la alfarería, y aquí podemos ver que sus experimentos daban resultado porque, al final, anotan: un buen blanco esmaltado, el mejor de todas estas pruebas, uniforme. Con caolín calcinado, el ingrediente clave añadido en la medida justa, la exquisita loza blanca fue un éxito instantáneo. Incluso la reina la prefería a la porcelana. Pero la ambición de Wedgwood no era solo llenar las casas de la aristocracia, sino introducir la loza blanca en todos los hogares de clase media del país. Una ambición que solo podría satisfacer con la producción en serie. El objetivo de la construcción de la fábrica Wedgwood se cumplió hace mucho, pero el negocio que lleva su nombre todavía funciona muy bien. En gran parte por las técnicas de producción en serie que puso en marcha hace 230 años. Wedgwood empleaba la división del trabajo y la última tecnología, como los tornos giratorios, los tornos que funcionan con vapor y el pirómetro, que por primera vez permitía medir la temperatura del horno en cualquier momento. Lo siguiente que salió de la fábrica fue un nuevo tipo de loza más ambicioso, la Jasper, un nuevo tipo de loza fina. El característico cuerpo azul era decorado a mano con figuras clásicas. Le he preguntado a Gay Blake Roberts cómo estos elementos que parecen tan individuales se podían producir en serie. Wedgwood en realidad los hacía en moldes, pero al principio no. Los primeros eran pequeños sellos que no eran muy buenos, porque literalmente se rellenaban con arcilla y se presionaban sobre el objeto. No es muy preciso, es un poco desigual por el borde. Es muy desigual por los bordes y no consigues una clara definición. Así que se hace con un poco de agua, un poco de arcilla y cera. Es bastante fácil. Muy fácil. Y no tan efectivo. No, desde luego que no. Lo que hicieron a continuación fue buscar a los grandes artistas del momento, que modelaban en cera los relieves que él quería, y de esa cera se hacía un relieve, primero en molde de yeso, y a partir de ahí se hacía una versión de arcilla endurecida al horno, y todos los moldes sucesivos se hacían a partir de este. Así, toda la delicadeza y el detalle se reproducía una y otra vez. Fantástico. Así que todo esto forma parte, obviamente, de un primer proceso de producción en serie. Además de ser muy bonito, es muy ingenioso, ¿no? Quiero decir, me encantaría ver si puedo decorar un jarrón Jasper.
Me siento bastante seguro al hacerlo. Siento como... No lo hago demasiado mal. ¿Qué le parece? Bueno, pienso que las palabras de Wedgwood son muy válidas. Hago artistas de meros hombres. El sistema Wedgwood era infinitamente versátil y podía cambiar con las modas. Cuando el duque de Portland compró una sensacional vasija romana del siglo I, Wedgwood hizo una copia. La vasija de Portland se convirtió en la pieza central de las grandes tiendas de Londres que dirigía con su socio Thomas Bentley. Wedgwood y la manera de vender de Bentley eran casi tan pioneras como sus vasijas. Wedgwood dijo que la moda puede ser superior al mérito en muchos aspectos, una frase extraña. Lo que quería decir es que su tienda de Londres no solo suministraba pedidos, sino que creaba pedidos, y esto impulsaba la industrialización a ir más lejos. Buena elección. Wedgwood y Bentley fueron pioneros en la nueva técnica que haría que las amas de casa siempre quisieran más. Hoy a esto lo llamamos marketing y durante la revolución industrial se implantó. Buenas tardes, señora. Yo soy de Wedgwood. Catálogos de venta, vallas publicitarias y vendedores puerta a puerta despertaban el apetito del consumidor. Pero para llegar al mercado de masas, los fabricantes georgianos tenían la mirada puesta en una forma de hacer publicidad por encima de todas: los periódicos. El problema era que a principios del siglo XVIII sus tiradas eran pequeñas, y eso era en gran parte debido a la imprenta Stanford, que los imprimía. Le he pedido a John Liffin del Museo de la Ciencia que lo explique. Esta imprenta parece bastante básica. Sí, es básica. Es casi el principio de la imprenta que se había conocido durante los 200 o 300 años anteriores. Sí. La tecnología ha mejorado, pero en realidad es una labor tan intensa como lo había sido con las imprentas anteriores. Correcto. Usando esta imprenta, en 1801 el periódico Times podía imprimir y vender solo 2.500 unidades al día. Frustrado al ver cómo los sueldos hacían que la expansión fuera prohibitiva, su propietario, John Wills II, apostó por una nueva y cara tecnología: la imprenta de vapor de Koenig & Bauer. Aquí está. Esta es la imprenta de vapor de Koenig & Bauer. Fue la primera imprenta de vapor en el mundo. Si el vapor estuviera funcionando esta noche, habría un pequeño motor soplando por allí. Eso es. Hay un volante de inercia. Bueno, y aquí hay un sustituto del motor de vapor, que soy yo. Bien. Bueno, allá vamos. De acuerdo. La imprenta de vapor de Koenig mecanizaba todo el proceso de impresión. Una pletina con los caracteres pasaba primero por un rodillo de cuero que la entintaba y luego por un cilindro en el que se colocaba el papel para imprimir. Luego la pletina con los caracteres volvía automáticamente, se entintaba de nuevo, ya lista para imprimir otra hoja procedente del segundo cilindro. ¿Cómo funciona? El papel entra, gira por el cilindro que veíamos y aquí lo tenemos. Bueno, esto es el Times. Y el director dice aquí que esta máquina es el mayor avance relacionado con la imprenta desde el descubrimiento del arte de imprimir. Normalmente, los periódicos son muy dados a promocionar sus propias actividades y a exagerarlas bastante. Pero creo que en este caso el Times tiene razón. Con las imprentas de vapor girando, la tirada del Times pronto llegó a 7.000 por día. En 1855 era casi de 60.000. Un nuevo producto de masas estaba alimentando el fuego de la demanda del consumidor en casa: la información. La gente estaba más dispuesta a comprar cosas si habían leído sobre ellas en un periódico. Por primera vez, la presión estaba en no ser menos que los Jones georgianos. Un producto se anunciaba como alivio para las dolencias del sexo femenino debilitado por la fatigosa rutina de la vida moderna. La moda impulsaba la revolución industrial. Cuando los colores brillantes se pusieron de moda, los georgianos se convirtieron en estilistas del hogar tan finos como lo somos nosotros hoy. Tradicionalmente, los colores se conseguían a través de los vegetales, de varios vegetales o minerales de color tierra. El problema es que esos colores tradicionales no solían ser muy resistentes al uso. Ciertamente es muy difícil lavar un tejido hecho con un tinte vegetal, así que había todo un mundo de posibilidades para que la gente pudiera elegir colores brillantes, que reflejaran el gusto del momento y que fueran resistentes al uso. En 1797, un químico francés, Louis-Nicolas Vauquelin,
Mezcló una parte de dicromato de potasio con 2 partes de acetato de plomo. El resultado sirvió de inspiración para toda una serie de actualizados interiores. El amarillo de cromo. Esto es fantástico, maravilloso. El amarillo de cromo estaba muy de moda en la ciudad en los años 1810-1820. Todo el mundo quería esto para pintar paredes o para tejidos. Y es un monumento maravilloso a la revolución industrial, porque aquí tenemos química e invención al servicio de la moda y del estilo. Es algo auténtico. Debo decir que tiene bastante buena pinta. Mi propia casa, de hecho, podría beneficiarse con esto. El resultado fue dinamita para diseño de interiores. En unos años, los industriales lo usaban en la producción de artículos para el hogar y los decoradores lo habían puesto en el Royal Pavilion en Brighton. La clase media seguía de cerca el proceso. Se producían muebles de gran calidad con diseños uniformes en masa. Los periódicos y revistas también vestían a la moda y daban mucho de qué hablar. Las vajillas a juego daban a las mesas de clase un aire distinguido reconocible en cada una de las casas con terrazas sólidamente construidas. La revolución industrial no solo había creado el hogar moderno, sino una manera de vivir moderna. Por primera vez, los objetos de alta moda no solo eran deseables, sino obtenibles por un sector más amplio de la sociedad. Y lo que se había conservado en el museo, la historia, la cultura, ahora se podía comprar y exponer en los hogares de las cada vez más numerosas clases medias. Y el hogar del hombre inglés realmente se había convertido en su castillo gracias a la revolución industrial.